Respetado tutor y compañero, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es William Edison Vanegas Rodríguez. Pertenezco al grupo de instrumentación número 45, programa Ingeniería Electrónica CEDAD Ibagué. A continuación se va a describir lo que se respecta a la actividad 1. Dice que yo seleccioné el bloque transductor, sector agrícola, y seleccioné la variable física de velocidad. Entonces aquí se define que la variable física de velocidad, la velocidad se define como una magnitud física de carácter vectorial en la que se relaciona un cambio de posición en función del tiempo. Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro sobre segundo. En automatización es muy importante ver esta variable física, ya que podemos controlar un dispositivo por medio de sensores destinados para tal fin. Comúnmente se usan sensores ópticos que ofrecen una gran precisión. Sí, hay diferentes tipos de sensores para medir esta variable. Hay unos que parecen un láser y miden como las revoluciones cuando es una velocidad rotativa, ¿no? O también cuando necesitamos medir la velocidad de traslado de un punto a otro, así como sucede en los vehículos, motos o carros. Entonces utilizamos un tacómetro, que ya ahora en día con los avances tecnológicos nos ofrecen mayor precisión. Ya no necesitan como toda esa piñonería que utilizaban los tacómetros anteriormente. Incluso hay unos que tienen comunicación GPS, bueno, en fin, así como también en las bicicletas deportivas también se utiliza mucho ese tema de sensórica en velocidad y así mismo medir el rendimiento del deportista. Bueno, entonces aquí yo escogí este dispositivo de medida, es un anemómetro Fluke 975B con sonda para detección de velocidad. Entonces aquí vemos el instrumento. Voy a ampliar un poco acá. Entonces este es el instrumento y esta es la sonda que va a medir. Esta sonda tiene dos funciones: mide la velocidad del aire, pues, y también mide la concentración de gas carbónico y monóxido de carbono. Entonces dice que tiene un intervalo de medida de 50 a 3000 partes por millón. Eso quiere decir de que va a medir la concentración de estos gases en estas partes por millón, ¿no? Hablando de la parte digámoslo, de la parte como contaminante que también detecta, ¿no? Entonces acá también dice que tiene una resolución de 0.1 grados centígrados, que es la resolución de la pantalla. Ellos tienen esa medida. La escala, aquí la escala también se puede correlacionar mucho por el intervalo de medida. Tiene una escala de 0.25 milímetros por metro, por milímetros sobre milímetro, a 15 milímetros sobre segundo. O sea, esa es la escala aquí, 15 metros sobre segundo, discúlpenme ahí. Es 0.25 metros sobre milisegundos, me faltó la S acá, a 15 metros sobre segundo. Esa es la escala que él tiene, ¿sabes? ¿Qué quiere decir? Que si el volumen del aire es menor que este, él no lo va a medir. O si es superior a este, pues se va a pasar del rango que él tiene de medida, ¿no? O sea, yo comparándolo de pronto con los multímetros que nosotros conocemos. El multímetro tiene, por decir algo, un valor de máximo de 1000 voltios. Si yo le voy a meter 1500 voltios, lo voy a dañar. Entonces esto es lo que nos quiere decir esto: si yo le voy a meter un volumen de aire mayor a 15 o menor a 25, si es menor a 0.25 no lo va a detectar, y si es mayor de 15 posiblemente puedo dañar el instrumento. La sensibilidad dice que más o menos 3 partes por millón o 0.02 metros sobre segundo, la que se cumpla primero. ¿Qué quiere decir esto? Que mínimo él va a medir esto, por eso va muy relacionado aquí con esta también. El mínimo va a medir 0.02 metros sobre segundo de caudal de aire. Es la medida, eso es caudal.
o va a medir más o menos 3 partes por millón del gas que voy a medir. La que se cumpla primero, esa es la sensibilidad que él tiene. Y la precisión es más o menos 4%, es, digamos que es como el margen de error que el equipo tiene. O sea, el equipo tiene una resistencia interna, este cable también tiene una resistencia interna, de pronto la temperatura, la batería está por descargarse, entonces todo esto viene aquí en este rango de precisión. Entonces aquí vamos a explicar, dice que este instrumento sirve para medir el flujo de aire y evaluar la calidad del mismo porque también detecta niveles de monóxido y dióxido de carbono. El intervalo de medida dice que es el rango mínimo y máximo que tiene el instrumento de medida, en este caso mide las partes por millón y la velocidad del mismo que está dimensionada en milímetros por metro. La resolución, en este caso la nitidez de la pantalla, la sensibilidad de la capacidad mínima que tiene el instrumento para realizar la medida, en este caso tiene 2. ¿Por qué? Porque mide las partes por millón de concentración de gas carbónico y monóxido de carbono y la velocidad, que es la variable que yo seleccioné. Y la precisión es la exactitud de medida obtenida entre menor sea este número, más exacto será el instrumento. En este caso tiene un rango de medida por encima y por debajo del 4%, también denominado margen de error. Entonces, si yo quiero un instrumento que este margen de error sea menor, pues obviamente va a ser un instrumento muchísimo más costoso. Bueno, el elemento que también seleccioné es un transductor. Un transductor es un elemento de una cadena de medición que transforma una variable física en impulsos eléctricos, los cuales pueden ser detectados por circuitos diseñados para tal fin y controlar un elemento como un servomotor, lámparas, etc. Devolviéndonos un poco, pues esto será un transductor. Esta sonda es un transductor. Entonces, que convierte la velocidad del aire y los anteriores variables que nosotros vimos anteriormente en impulsos eléctricos que son detectados por el instrumento. Pues en este caso ese sería un transductor, pero entonces los transductores también pueden controlar autómatas programables, pueden para que ellos de pronto den una señal de salida y así puedan manejar una variable, por decir algo, una variable de temperatura, una variable de sonido. O sea, hay muchos tipos de transductores, hay de transductores de presión, hay transductores de luz, transductores de aire como el que vimos ahora, hay una infinidad de transductores. Bueno, aquí este es el video de la agricultura, que también selecciona agricultura. Aquí nos muestra, que ya les voy a explicar, dice en el anterior video se puede apreciar que se emplea maquinaria agrícola con muchos sistemas de automatización, en este caso recolectores de cosecha en viñedos, lechuga y fresa, etc. Dice, estos sistemas deben emplear una amplia gama de sensores y autómatas programables para que la labor sea la mejor ejecutada posible. Bueno, punto a mejorar, que se suprima los motores de combustión interna por motores eléctricos, de pronto ya por un servomotor, un motor paso a paso, qué sé yo, para así evitar la contaminación producida. Pues todo está tendiendo a eliminar estos motores diésel, motores a gasolina, y convertir el tema con motor eléctrico, convertir esas partes con motores eléctricos, como estamos viendo últimamente los automóviles Tesla, ¿no? Y también en la parte, para mejorar también, en la parte de empacado de fresas se puede diseñar un dispositivo que realice la labor del empacador, teniendo en cuenta la cantidad de fresas o el peso de las mismas por medio de sensores destinados para tal fin. Puede ser de pronto esas empacadoras que se ven que empacan con papel celofán y que pronto van contando la cantidad de fresas o las va pesando dependiendo cómo se destine el dispositivo, ¿no? Eso es muy similar, también sucede en las empacadoras de café, en las empacadoras de arroz, pues para como agilizar, porque la idea es como agilizar los procesos de producción indiferentemente del perfil que se le esté dando, que en este caso es agricultura. Entonces es todo por hoy, muchas gracias por su atención.